Estimadas autoridades, querido público, bienvenidos al acto de entrega de la tercera edición de los premios de la Feria de la Ciencia de la Orotava. En el 20º aniversario de nuestra feria, decidimos instaurar unos galardones que reconocieran a las personas e instituciones que destacan en el ámbito de la investigación, la divulgación y la enseñanza de la ciencia. Con ello, queríamos llenar un espacio necesario, un espacio donde se valore el esfuerzo que está detrás de tantas horas de trabajo en investigación, en divulgación y en enseñanza de las ciencias. Queríamos valorar el esfuerzo que desde esta región, desde Canarias, se hace cada día por fomentar la ciencia y a su primo hermano, que es el pensamiento crítico. Podríamos pensar que vivimos en una sociedad donde la ciencia goza de buena salud, donde su apoyo descansa en unos pilares sólidos y donde nadie pone en duda la necesidad de la investigación científica. Pero evidentemente no es así. Les noto sonreír. No es así. Esa no es la realidad. Vivimos en una época en la que la ciencia no solo pierde prestigio, sino en la que se cuestiona incluso sus fundamentos más básicos. Cada día vemos cómo se desconfía de los meteorólogos, se afirma sin rubor que los aviones nos están fumigando o que un cometa es en realidad una nave extraterrestre o que el paracetamol puede causar autismo. Hoy todos somos expertos en todo. Interpelamos a quien sea necesario. Hoy soy físico, mañana soy médico, pasado soy climatólogo. La falsa creencia de que todas las opiniones son igualmente válidas, sumada al auge de las redes sociales, ha cocinado la tormenta perfecta que sufrimos hoy. Somos la sociedad, sin duda, con el mayor acceso a la información de nuestra historia, pero la más desinformada también. Los eventos de divulgación científica nacieron para acercar la ciencia a la sociedad, una ciencia que antes apenas salía de las universidades y de los centros de investigación. Servían también para que los científicos respiraran un poco de aire fresco fuera del laboratorio en una época en la que la ciencia era algo casi exótico. En ese afán por hacerla atractiva, nos centramos en mostrar que la ciencia podría ser divertida. Experimentos que echaban humo, objetos que explotaban, espectáculos en las plazas, en los platós de televisión. Pero ese modelo ha caducado, ese modelo ha quedado atrás. La ciencia no tiene que ser necesariamente divertida. Ustedes, muchos son científicos y científicas, saben que a lo largo de su carrera todo no ha sido divertimento y alegría y confeti, ¿no? Pero sí que la ciencia es apasionante, comprometida, crítica, creativa y transformadora. Ese es el modelo de feria que seguimos construyendo con su ayuda hoy en día. Por eso, hoy queremos premiar a aquellas personas e instituciones que nos acompañan en este camino. Y vamos a comenzar por el Premio Feria de la Ciencia de la Orotava a la investigación que este año ha recaído en John Beckman. El astrofísico John Beckman es profesor de investigación emérito del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y está vinculado al Instituto de Astrofísica de Canarias. Formado en física teórica y astrofísica en la Universidad de Oxford, donde fue compañero de Stephen Hawking, por cierto, completó un posgrado en la Universidad de California, en Berkeley, y fue investigador del Jet Propulsion Laboratory, donde participó en el desarrollo de instrumentación espacial, incluida la misión Mariner a Marte. Su trayectoria científica abarca una amplia gama de campos, desde la radiación cósmica de fondo hasta la evolución y estructura de las galaxias, pasando por el medio interestelar, la cromosfera solar o las abundancias químicas planetarias. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales, algunas de ellas de las personas que hoy están aquí, contribuyendo así a la formación de nuevas generaciones de astrofísicos. Además de su destacada labor investigadora, siempre ha mostrado un firme compromiso con la divulgación científica, acercando la astronomía y la física al gran público con rigor y con claridad. Su carrera es un ejemplo de excelencia, dedicación y pasión por el conocimiento del universo. Un aplauso.
Bueno. Ya se entrega... Hay algunos honores que son muy distantes y otros que son más personales, íntimos y agradables. Y este es obviamente uno de los segundos, porque conozco bastantes de las personas aquí y he tenido interacción fructífera, positiva y animadora con muchos. Eso ya pienso que es un placer estar aquí, incluso más que un honor, pues obviamente es un honor. He preparado un típico PowerPoint charla y ayer me dijeron que el sistema no funciona, con lo cual mi charla iba a ser aburrido, ya verás, pero ya será más aburrido. No importa mucho, porque no va a tardar mucho tampoco. Básicamente he dicho que la investigación es una actividad muy humana. Y voy a simplemente pasar lista a algunas de las personas con quien he trabajado, o como pupilo estudiante, o como director de trabajo. Empiezo por mi profesor de matemáticas en el instituto, John Hersey, que era fundamental porque realmente me ayudó a realmente entender lo que estaba haciendo y diciendo. Y obviamente para un físico tener suficiente matemáticas es muy importante. No hay que confundir la física con la matemática, pero la física es fundamental y John Hersey puso los cimientos de mi conocimiento. Después, mis dos tutores en la universidad, Claude Hurst, que era un teórico muy preciso, muy inciso, y que corregía muchas tonterías que salí de mi boca en ese momento. Y John Horton, que ha sido de cierta forma una inspiración. John Horton tenía 35 años cuando él era mi tutor, pero más tarde llegó a ser, en primer lugar, catedrático de Física de la Atmósfera. Segundo lugar, director de la Oficina de Meteorología del Reino Unido. Y en tercer lugar, el fundador del panel de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Era el fundador de la física. Él, en el año 1961, me explicó lo que es el calentamiento global. Y dado que el enorme esfuerzo anticientífico que está hecho recientemente para nombrar a Estados Unidos y Saudi Arabia, básicamente, para confundir a la gente y fingir que no hay cambio climático, gente como John Horton, que dedicó su vida a medirlo, son fundamentales. Después voy a nombrar la gente con quien colaboré aquí cuando llegué. Francisco Sánchez, por supuesto, y es apropiado, obviamente, hacer una memoria de él. Falleció tristemente hace poco. No hace falta que yo diga nada sobre él. Él es archiconocido, archivalorado y con todos sus méritos. Pero quien realmente me invitó era Carlos Sánchez, que era un científico infrarrojo que me conocía, que me invitó y persuadió a Paco que invitarme. Carlos era un gran amigo y también tristemente falleció nada más llegar yo aquí. No digo que era causa y efecto,
pero perdimos y había trabajado con él 10 años anteriormente. Otro amigo español, Eduardo Bataner de Granada, que conocía también en los principios de los años 80, me intentó persuadir a ir a Granada. Afortunadamente no tuvo éxito. Después, gente que he formado aquí, Rafa Rebolo, hasta recientemente director del Instituto de Astrofísica, Casiana Muñoz, que era vicedirector del Instituto de Astrofísica, han sido pupilos míos de tesis. Después, otras generaciones. Emilio Casuso, ya profesor de matemáticas en Santa Cruz, pero recién jubilado. Johann Knappen, el primer no español de hacer su tesis en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Ramón García López, que es básicamente de la Orotava, no nació en la Orotava, pero él se identificó como de la Orotava porque volvió de Venezuela para vivir aquí con su familia, cuando joven, se casó y bautizó sus hijas aquí en la Orotava. Él también estudió conmigo. Ahora está asociado con los telescopios de altas energías en La Palma, CTA. Otra generación, Joaquín Trapero, que ahora está en Canadá, en la Universidad de Victoria, en British Columbia. Alexandre Vazdeikis, que es de familia palestina, nacido en La Palma, que hizo su tesis conmigo, después con una peripecia por Japón y por Gran Bretaña, volvió a la isla y es un gran experto en la evolución química de las galaxias. Ricardo Génova Galván, de La Laguna, que estudió conmigo y después llegó a ser director técnico de Iberia y después de jubilarse, asesor sobre seguridad de vuelo al gobierno de Ucrania hasta hace poco. Siguiente generación, Almudena Zurita y Mónica Relaño, casi simultáneamente, andaluzas, Almudena Granadina y Mónica Genense, que también estudiaron conmigo y después de hacer postdocs ya son profesores titulares en Granada. Leonel Gutiérrez, mexicano, que era director de Ingeniería y de Sistemas en la Universidad de San Pedro Mártir en México. Sebastián Comerón, que está en esta habitación, está en esta sala como Ramón, es de Cataluña y estudió conmigo galaxias. Roimán Ansolini, que también vivía muchos de sus años en la Orotava, ahora está en Holanda. Pero él dijo que aunque no nació aquí, nació en Santa Cruz, pero vivía sus años formativos en la Orotava y siempre me dijo, recuerda, di mi nombre cuando eras tu charla. Javier Zaragoza, que viene de Alicante, estudió conmigo, después fue a México y ahora es director del lado técnico de CEFCA, que es un observatorio en Teruel. Artemi Camps Fariña, otro catalán, que también pasó por México, ahora es postdoc en la Complutense. Y en esta generación, Alejandro Serrano Borlaf,
que es madrileño, estudió aquí y ahora trabaja en la NASA Ames Research Center en Silicon Valley, en California. Dos postdocs que trabajó conmigo, Joan Font Serra, otro de Cataluña que trabajó aquí, era astrónomo soporte en Roque de los Muchachos en varios telescopios, hasta el Gran Tecan, el gran telescopio. Ahora está en Chile en el telescopio que se llama Gemini. Y últimamente Peter Irwin, que vino de Estados Unidos, hizo su postdoc aquí, después pasó a Alemania, al Instituto Max Planck de Garching, Múnich, y muy tristemente falleció hace unos meses con 58 años. Entonces era un gran astrónomo, una gran persona, y hay que dar la buena y la mala noticia, no hay que esconder de nada, y estoy muy contento de haber trabajado muchos años con Peter. Y al final voy a hacer unas palabras, dar unas palabras para Pepe Montesinos, porque él mostró que la Orotava sí tiene una voz en la ciencia, la historia de la ciencia. Era una cosa única el instituto que él fundó, que está ya muy conocido, y un ejemplo de lo que uno puede hacer con entusiasmo para adelantar conocimiento de la ciencia en una ciudad como La Orotava. He tenido muchísima suerte en mi vida, es obvio, y yo creo que la bondad de dirigir tesis no es lo que yo doy al estudiante, sino todo al revés, lo que yo he aprendido de mis estudiantes. Los estudiantes me han mantenido, no joven, pero todos somos alerta después de 41 años aquí y otros 20 y pico investigando antes. Así que muchas gracias por dejarme dedicar estas palabras a la gente con quien he trabajado. Y la ciencia es una operación humana y las personas son muy fundamentales y no son simplemente palabras, artículos y descubrimientos abstractos. Muchas gracias. A continuación vamos a entregar el premio Feria de la Ciencia de La Orotava a la divulgación, que este año ha recaído en el Comando Matemático. El Comando Matemático es una agrupación singular de docentes de matemáticas coordinada desde la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Luis Balbuena, que ha decidido mantener viva su vocación educativa y su entusiasmo por el conocimiento. Con energía y creatividad, este grupo retoma su pasión por la enseñanza para acercar las matemáticas al alumnado de forma amena y participativa. A través de visitas a centros educativos, talleres, juegos y retos matemáticos, el Comando Matemático demuestra que las matemáticas no son un obstáculo, sino una herramienta para comprender el mundo y disfrutar del pensamiento lógico. Han sido una pieza fundamental en nuestra feria, aportando calidad, compromiso y una voz crítica también. Algo esencial para la evolución de este evento. Su labor combina divulgación, pedagogía y compromiso social, contribuyendo a cambiar la percepción de esta disciplina y a contagiar el gusto por el razonamiento y la curiosidad científica entre los más jóvenes. Recoge el galardón Lola de la Cova.
Deseamos buenas tardes a todos los presentes y gracias por estar aquí acompañándonos en este acto. Agradecemos al Ayuntamiento que haya mantenido esta feria en torno a la ciencia durante más de 20 años, siendo un referente en las islas. También a Juanjo, su alma mater, que ha mantenido encendida esta luz que los científicos le agradecemos. Y, como no, agradecer al jurado que ha decidido distinguir al Comando Matemático con el premio en la modalidad de divulgación. Creo que ha sido justo al reconocer este trabajo que venimos haciendo desde hace años un grupo de jubilados. Algunos de ellos nos acompañan hoy aquí y que hemos querido seguir ligados a la enseñanza, aunque ahora con otros objetivos. Bien, es verdad que empezamos durante el tiempo en que estábamos cumpliendo con nuestras tareas docentes en activo, con actuaciones en centros educativos por las tardes, los sábados por la mañana y los domingos en la calle, con actividades en ferias de ciencia, del libro, de las profesiones, en fin, como esta que se realiza aquí en La Orotava. El comando es una idea que se concretó hace casi 25 años, en febrero de 2001, a partir de unas jornadas anuales de la Sociedad Canaria del Profesorado de Matemáticas Luis Balbuena Castellano, aunque ya se venían haciendo estas actividades desde algunos años antes, a través del Club Matemático Rupérez Mazdeni en el pasado siglo. Todos conocen nuestra afición a los juegos expuesta en nuestras publicaciones y actividades, pero no se engañen. Son juegos y puzzles de trasfondo matemático que hemos utilizado para mostrar a los estudiantes de todas las edades y también a los adultos, hasta los 99 años o más, que al razonamiento matemático se puede llegar a través de los juegos. Las personas que se acercan a nuestro comando nunca se van defraudadas y muchas veces hacen cola porque no se quieren ir sin retarse a sí mismos y comprobar que son capaces de resolver los desafíos planteados razonando matemáticamente. Son muchos los retos que les ofrecemos, siendo un porcentaje de ellos construidos o diseñados por nosotros mismos. Y el número de los expuestos, como bien sabe Juanjo, depende de las mesas que nos proporcionen, pues juegos tenemos para llenar tableros que le den la vuelta al edificio de este excelentísimo ayuntamiento. Ahí lo dejo. Pues en esos juegos se plantean problemas que están escritos en unas fichas que acompañan al material manipulativo con el que tienen que resolver el desafío planteado. La naturaleza de los juegos es muy variada, pues se componen de puzzles de distintos tipos, planos y espaciales, y dentro de cada grupo de juegos los niveles también varían, pero en todos han de usar mecanismos para la resolución de problemas, visión espacial, razonamiento lógico o lenguaje adecuado. En los últimos tiempos nos hemos esforzado en preparar materiales para actuaciones de comandos que se adapten al alumnado según su nivel. Por eso ofrecemos la actividad a los centros, desde educación infantil hasta los mayores, de FP, de bachillerato o universitarios. Claro que también tenemos comandos para los maduritos, que preparamos con niveles variados, porque aquí hay de todo. Esta actividad fomenta la creatividad, además del razonamiento lógico-matemático, y los asistentes pasan siempre un buen rato. Una prueba de ello es que a veces hemos de ser muy persuasivos para separarlos de las mesas y poder recoger los materiales para retirarnos. También nosotros disfrutamos y aprendemos de estos ratos, comprobando cómo resuelven los retos y, cuando los vemos muy apurados, dándoles alguna pista, alguna indicación para que enfoquen bien el problema. Les invitamos a asistir el domingo a la feria, donde estará el comando matemático, y disfrutar de esta actividad. Y quiero despedirme felicitando a los otros dos
galardonados de este año, señor don John Beckman, Premio de Investigación, y Aula 3i, Premio de Enseñanza, por el gran trabajo que han realizado. Por supuesto, una vez más, nuestro agradecimiento por la distinción concedida. Muchas gracias y buenas noches. Ahora vamos a entregar el premio Feria de la Ciencia de la Orotava a la Enseñanza, que este año ha recaído en Aula 3i, Aula Infantil de Innovación Inteligente. El Aula 3i es un proyecto educativo del Cabildo Insular de Fuerteventura impulsado a través del Parque Tecnológico de Fuerteventura, que nace con el propósito de fomentar la innovación, la creatividad y las vocaciones científico-tecnológicas entre niños y jóvenes entre 8 y 16 años. Con un enfoque abierto y participativo, el Aula 3i colabora estrechamente con los centros educativos de las islas, desarrollando talleres, experiencias prácticas y proyectos con aplicaciones reales en ámbitos como la robótica, la programación, el movimiento maker, la sostenibilidad y la ciencia aplicada. Su modelo pedagógico busca romper la barrera entre el usuario y el creador tecnológico, promoviendo que el alumnado, profesorado y comunidad escolar trabajen juntos para difundir la cultura de la innovación, fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar habilidades para la resolución creativa de problemas. Recoge el galardón Marta Cabrera. Un abrazo. Pues bueno, primero muchas gracias. Para nosotros es un gran honor estar aquí y compartir esta noche con un premio a la investigación como el de John Beckman, ¿no? De tanto prestigio, y por supuesto el Comando Matemático, a los que todos conocemos como grandes divulgadores por todas las islas. Bueno, nosotros pues somos un proyecto más pequeñito, pero también me gustaría un poquito contarles hoy la historia, porque creo que es importante para poner en valor también todos esos agentes externos que trabajamos en la innovación y en promover la divulgación de las ferias, y también para que fomentan esa sociedad del conocimiento en Canarias. Entonces, pues bueno, nosotros nacemos un poco cuando surgen las instalaciones del Parque Tecnológico a finales de 2014, y uno de los objetivos del Parque Tecnológico de Fuerteventura es el fomento de la cultura de la innovación entre la sociedad majorera. Y claro, siempre se pide a las empresas y a las entidades que sean innovadoras, pero realmente son las personas las que innovan, ¿no? Las que innovamos. Y ese talento puedes un poco tenerlo, o por tu trayectoria de vida conseguirlo, pero es un talento que se puede trabajar igual que otros. Y por eso, pues, impulsar desde dentro del sistema educativo, como decía Juanjo, ¿no? Con los estudiantes en la educación formal no universitaria, que es la que principalmente tenemos en Fuerteventura, pues fue nuestra labor desde el principio. Siempre pues ligando esa enseñanza de la ciencia y la tecnología al desarrollo del territorio, a un desarrollo sostenible del territorio. No todo vale en ciencia y tecnología, ¿no? Ese pensamiento crítico es clave y tenemos que conocer y luchar por lo nuestro, ¿no? Y por eso siempre hemos intentado en todos los proyectos pues ligarlo a patrimonio, a nuestra sostenibilidad, a nuestras tradiciones, ¿no? Y creemos que eso es importante. Bueno, pues empezamos pues con uno de los proyectos que a lo mejor ustedes sí conocen, que se llama Apañadas de Ciencias. En esos momentos en Fuerteventura, en una isla no capitalina que no dispone de museos, de ciencia ni tecnología, hay una mínima presencia de las universidades y algún centro de investigación, como el Parque Tecnológico, pero muy poco. Pues teníamos que hacer algo, ¿no? Pues empezamos con las ferias escolares de ciencia, pues que seamos nosotros mismos los que hagamos pues esos experimentos de ciencia divertida también, que es una forma de atraer la curiosidad, que es clave en todo esto.
Entonces empezamos con las apañadas de ciencias que se hacían en los centros escolares y luego la gambuesa científica, en un símil, todos los que hayan estado en Fuerteventura pues saben de esa estructura circular, ¿no? Ese corral de piedra donde se recoge al ganado de costa, y entonces pues aquí pues se recopilaban esos experimentos y proyectos de los centros educativos para llevarlos pues al Parque Tecnológico a hacer estas ferias escolares, donde tuvimos muchas veces la suerte de contar con el comando matemático también, ¿no? Pues después de eso pues hemos trabajado en varios proyectos, en tema Fuerteventura Maker, fuimos un poco pioneros también en introducir el diseño y la impresión 3D en los centros de secundaria en la isla. Y también pues, con una de nuestras colaboradoras, Paola Guimeráns, también experta en educación STEAM. STEAM, para el que no lo sepa, es el acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, siendo la A, aunque se traduce como arte, pero realmente la A implica la integración, ¿no?, de la ciencia y la tecnología en las ciencias sociales, humanidades y, por supuesto, el diseño en las disciplinas artísticas. Este enfoque creemos que recoge todo ese espíritu, ¿no? Y además también se enfoca en algunos problemas, como por ejemplo pues, la brecha de género en ciencia y tecnología, que para nosotros no solo es en los géneros a lo mejor binarios como podemos entenderlo, sino también en diversificar. La diversificación social es clave en estos momentos en la ciencia y sobre todo en la tecnología también, bueno, en ambos lados. Estamos encontrándonos actualmente con que en ciencias de la salud pues estamos teniendo un montón de mujeres, ¿no? Son los itinerarios que eligen las chicas, y no hay hombres, y será un problema en unos años, estaremos hablando de esto. Y también, por supuesto, en tecnología no tenemos chicas, ni en ingeniería ni en informática. Entonces tenemos intentar la diversificación y, por supuesto, de nuevas audiencias ha sido siempre nuestro objetivo con las actividades. Y por eso simplificar, ¿no? Siempre intentar democratizar la ciencia y la tecnología con actividades más sencillas y más lúdicas para que también todo el mundo pues, tenga esa oportunidad de fomentar esa vocación desde pequeño. Sí me gustaría comentar, antes de terminar, que también durante la pandemia tuvimos la oportunidad o obligación, ¿no?, de adaptarnos un poco al entorno online, ¿no? No podíamos ir a los centros educativos y entonces pues comenzamos algo que se llama aprendizaje conectado. Connected Learning es el término acuñado en inglés, ¿no? Y fue una primera experiencia que hicimos con familia, que se llama Laboratorio STEAM en Casa, donde los niños pequeños pues, con sus padres podían hacer un poquito de ciencia y tecnología en casa, con la cocina como laboratorio, ¿no? Fue una experiencia muy buena que nos hizo luego arrancar otras como el laboratorio STEAM en el aula rural, donde hemos podido conectar a las escuelas rurales de Canarias y también pues, romper esa brecha, sobre todo tecnológica, que tenemos en el ámbito rural, ¿no? Darle la oportunidad a estos niños y niñas que también viven en zonas más despobladas y con menos acceso a la cultura científico-tecnológica, de acercarse y trabajar de forma conectada. ¿Sabes? No estamos hablando solo de un taller donde te escuchan, ¿no?, sino esas pantallas que están poniendo en los centros educativos sean también una puerta de salida, ¿no?, para entrar y también conectar a las escuelas entre ellas. Entonces estamos muy orgullosos porque nos permite también tener un mayor alcance, ¿no?, con los medios que tienes, y ahora hablaré un poco de eso, tienes que intentar siempre conseguir un alcance importante, ¿no? Y hacer a veces actividades conectadas nos ha permitido eso dentro incluso de nuestra isla, que como ustedes saben no solamente tenemos la doble insularidad, sino la triple insularidad entre norte y sur en una isla tan alargada. Me gustaría también, como les dije antes, ¿no?, dedicar este premio pues, a todos esos agentes externos que pueden ser pues, grandes fundaciones y entidades, ¿no?, que siempre se dedican a la divulgación, pero también pues, personas como Comando Matemático, asociaciones que se juntan, o pequeñas microempresas, o como nosotros, ¿no?, que intentamos hacer cosas. Y necesitamos, ¿no?, del apoyo. Y por eso también
me gustaría también agradecer, o por lo menos reconocer, ¿no?, la labor, por ejemplo, aquí del Ayuntamiento de La Orotava y de otras entidades locales, o también del Gobierno de Canarias, la CICI, el ITC, muchas entidades que apoyan, ¿no?, a este tipo de actividades, que ustedes hayan conseguido esta feria, tenerla durante tantos años y haya pasado por la corporación, pues distintas personas responsables, y por supuesto a los técnicos que trabajan y que apoyan. O sea que a políticos y técnicos que se implican en esto, creo que también hay que agradecérselo. Y por último, pues, claro, agradecerles, pues esto no hubiera sido posible sin, bueno, nuestra familia que siempre apoya cuando empiezas en los pequeños proyectos, pero también la comunidad educativa. Cuando tú planteas proyectos donde se tiene que implicar, ¿no?, el profesorado, no es ir allí a hacer algo, sino les pides más, ¿no?, es clave, es su trabajo, y sin ellos no hubiera salido. Así que el profesorado se merece un reconocimiento. Y también las familias, porque también dentro de nuestro trabajo hay proyectos. Este proyecto comenzó, también me gustaría nombrarlo, al CEI Pampuyenta, una pequeña escuelita rural del centro de la isla, donde estudiaron mis hijos, que un poco pues fue motor, ahí fue por donde empezamos un poquito a hacer todo, y ahí hay una gran implicación de las familias pues alrededor de estos temas, ¿no?, en una zona rural que en principio no tiene pues conexión con la ciencia y la tecnología. Así que a ellos pues también me gustaría dedicarle el premio. Y nada, solo decir para terminar que creo que es importante en estos momentos, como decía Juanjo, el pensamiento crítico para mí es lo más clave, pero hay que seguir fomentando la curiosidad y la innovación en la enseñanza de la ciencia. Tenemos que conseguir que nuestros chicos y jóvenes se ilusionen por esos itinerarios científico-tecnológicos ligados, por supuesto, a nuestro entorno y que ellos vean que pueden resolver problemas de esta forma, ¿no? Así que creo que en unión, ¿no?, podemos hacer muchas cosas, y creo que la colaboración es lo más importante en estos momentos. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación también para estar en un acto sencillo, pero con una carga, yo creo, emotiva y de significado muy importante. Me gustaría empezar, por supuesto, felicitando a los premiados, reconociendo también el trabajo que supone mantener cualquier cosa, y en particular una feria como esta, 22 años, 22 ediciones ya. Prácticamente yo creo que Juanjo no tiene tiempo libre desde que llegan los meses previos a la organización de este festival, que se ha convertido en un referente en toda Canarias y que desde luego cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife para seguir escalando y seguir consiguiendo objetivos de mayor impacto en el futuro. Y fundamentalmente también al Ayuntamiento de La Orotava, sin esa visión hace 22 años, y hay que personalizarlo en aquel momento el teniente alcalde responsable del área de educación, que era su actual alcalde, Francisco Linares, tener la visión de que algo sí era importante, de que realmente cuando hablamos de cambio de modelo económico, cuando hablamos de que, bueno, que el turismo está muy bien, pero que no podemos depender solo de una actividad turística, tenemos pocas alternativas en Canarias, en Tenerife, que no pasen por la innovación, por el desarrollo de todo aquello que implica la industria del conocimiento. Y desde luego este es un evento que responde a esa prioridad. Y también las personas que hoy recogen estos premios. Los quiero felicitar, pero también les quiero agradecer, porque en buena medida el trabajo que hacen son los que hacen posible que otras cosas ocurran. Ese de trabajo, además, siempre en Canarias todo tiene un plus de dificultad. Seguramente en las islas que no son capitalinas aún mayor, como el caso de Aula 3i en Fuerteventura, pero ese trabajo de fomentar la cultura de la innovación, de la ciencia como realmente una alternativa para el desarrollo de las islas es fundamental. Es fundamental generar esas vocaciones, esas niñas, esos niños que probablemente a lo mejor en una feria como la que vamos a tener este fin de semana o en cualquiera de los talleres que organiza el Aula 3i en Morrojable o en Corralejo o en cualquier municipio, pues surge ahí la vocación. Yo quiero ser de mayor
pues ingeniero, física, químico o en general cualquiera de las titulaciones que tienen que ver con la ciencia y con la técnica. Porque además ahora en Canarias estamos en un momento donde la apuesta de las instituciones, la del Cabildo de Tenerife, es prioritaria por hacer un esfuerzo que nos permita, y lo estamos dando ya, entendemos nosotros, el gran salto adelante que nos posicione de verdad como un destino también de este tipo de actividades, de aquellas basadas en la tecnología, en la ciencia. John Bekan es un ejemplo de ello. Probablemente durante muchos años esos esfuerzos del Instituto Astrofísico, ese desarrollo de ciencia, de observación del espacio, que poco a poco dio cabida también al desarrollo de tecnologías vinculadas con la óptica, pues probablemente pensábamos que bueno, está muy bien tenerlo en Canarias, pero que ahí queda, ¿no? Bueno, gracias a esos trabajos, a esas formas, a esas cohortes de astrofísicos formados por John Bekan, pues hoy somos uno de los pocos territorios en toda España con capacidad para tener una constelación de satélites de observación. Y eso, que Tenerife esté entrando en el sector aeroespacial, es gracias al trabajo de décadas de científicos como John Bekan, que han posibilitado que hoy tengamos el talento local, formado, capaz de poder diseñar, por ejemplo, las cámaras que van a llevar esa constelación de satélites que impulsa el Cabildo de Tenerife y que nos convierte en uno de los únicos 3 territorios en toda España con capacidad tecnológica para hacerlo. Y lo estamos haciendo aquí en Tenerife. Y es un ejemplo de que aquí, cuando tenemos las oportunidades, cuando tenemos el talento, cuando tenemos el compromiso de las instituciones, somos capaces de hacer grandes cosas. Y en el ámbito de la ciencia, del conocimiento, de la tecnología, es por donde avanza y por donde tenemos que avanzar seguramente en los próximos años con paso firme. Por eso, el trabajo también de Comando Matemático, de difundir la importancia que tiene la ciencia en unos tiempos que no son malos tiempos para la ciencia. Probablemente nunca hemos tenido un esfuerzo por parte de las administraciones tan importante. Pero también, por otro lado, son muchas las amenazas que tenemos para el conocimiento científico, para el reconocimiento social de lo que supone hacer ciencia. Todas las opiniones son, por supuesto, respetables, pero no todas son igual de válidas. Y desgraciadamente estamos en un entorno social donde, como comentaba Juanjo en su intervención inicial, parece que todo vale. Por eso hay que ser firme, valiente, defender y, desde luego, manifestar esas convicciones de que el método científico es el que nos ha hecho avanzar y nos ha convertido en sociedades avanzadas. Y en buena medida también a eso debemos el estado del bienestar que tenemos. Poco más, solo reiterar esa felicitación y en paralelo ese agradecimiento por el trabajo que están haciendo y el reconocimiento a la organización y al Ayuntamiento de La Orotava por el apoyo que están haciendo a este evento, que estoy seguro que estamos todavía en sus inicios, va a crecer mucho más en los próximos años y se va a consolidar como el evento de referencia en Canarias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos, a todas, y empiezo lógicamente felicitando a los que han obtenido esta distinción, que va llena de muchísimo cariño y muchísimo agradecimiento por ese trabajo de tantos años apostando por la ciencia. Bueno, casi todos hemos coincidido que estamos en una época muy reaccionaria y con amenazas muy serias, donde el ambiente negacionista de la ciencia, desgraciadamente, cada vez está más expandido. Ante ese peligro inminente, que ya no es un hecho puntual, es un hecho real, tenemos que estar alerta. Y al final esta feria, que tiene la suerte, que no suerte, sino trabajo y constancia durante 22 años, es un antídoto a ese ambiente reaccionario, negacionista y de locura que en algunos lugares del mundo desgraciadamente vemos. Y la ciencia es un vehículo de salvación, de futuro,
y de seguir aspirando a una humanidad más justa. Esa ha sido la misión que al final la ciencia ha tenido a lo largo de siglos, cada uno en su época. Desde este humilde pueblo nos sentimos muy felices de que esta tarde estemos entregando esta tercera edición de estos premios, a que ya han pasado por aquí pues personas importantes, colectivos importantes, y este año hemos querido dar un paso también a que las islas no capitalinas tengan su lugar y su espacio. Este municipio está en el norte, por lo tanto forma parte de la tercera insularidad. Todo cuesta más. Por eso que esta feria se haya mantenido viva 22 años es un milagro científico. No ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil. Nos alegra mucho que, sobre todo en estos últimos años, tengamos los apoyos institucionales que no estuvieron siempre y que en determinadas épocas hemos tenido cero. Pero yo cuando escucho al consejero, uno que está aquí, ya eso es un gesto importante, que está aquí, que venga de Santa Cruz aquí, porque estamos hechos a ir del norte allá. Entonces, muy bueno que venga aquí. Y otro ese discurso de convencimiento, de inversiones y de compromiso de un cabildo de Tenerife que está para eso, para darnos seguridad. Los ayuntamientos solos no podemos, no tenemos capacidad. Pero nosotros, hasta los años que hemos estado solos, ha habido feria. Siempre le hemos dado continuidad. ¿Por qué? Porque lo que se interrumpe normalmente se muere y no continúa más. Por lo tanto, el trabajo que Juanjo ha hecho de formar este cóctel de entidades, colectivos, científicos, todo el mundo quiere estar en la feria de la Villa de la Rota. Eso no es casual, eso es prestigio. Eso es trabajo, eso es constancia, en el cual Juanjo ha tenido un papel fundamental, imprescindible. Las administraciones al final no tenemos más mérito sino que estar, pero es que pasó Tau. ¿Qué pasa? Que no siempre estamos, sino que a veces no estamos, es más, algunas veces, que por cortesía no voy a dar el nombre, entorpecemos. O sea, ponemos piedras en el camino para que estas cosas no pasen. Hoy vamos a celebrar que estamos aquí y que estamos celebrando 22 años y que tenemos a referentes auténticos, bien con personas, bien con colectivos. Antes hablaba con un profe de ese comando, cuando sonó la palabra comando me acordé de el comando G. Y al final es el comando G matemático, de personas jubiladas que, sin tener por qué, siguen siendo al final profesores activos. Yo fui profesor 25 años también. Y cuando uno da clase toda la vida. Eso no se arranca, seas político, seas alcalde, seas cualquier cosa. Al final, pues, qué valentía, ¿no? De seguir apostando, estando, colaborando y también sirviendo de referente a otros profesores que, lógicamente, durante 20 y tantos años se han ido incorporando. Mis palabras de agradecimiento total son un ejemplo de compromiso. Y por supuesto destaco mucho el papel que en Fuerteventura, donde precisamente el ambiente científico no es lo que más prima, por lo tanto el esfuerzo es doble, ¿no? Porque estar rodeado de hoteles, sol y playa y camas, pues parece ser que contribuye poco a que esto sea así, pero como, por suerte, Canarias no es solamente sol, camas y hoteles, es algo más. Además, estamos en un momento importante porque estamos reflexionando qué modelo de Canarias queremos para estos próximos años, donde no todo puede ser sol, hoteles y playa. Tiene que haber
otras cosas. Y la ciencia va a jugar un papel fundamental, como a lo largo de la historia ha sido siempre. Fundamental, crucial. Eso es lo que les molesta a los negacionistas. Tener gente capacitada para pensar. Y para decir a ciertas cosas, no. No nos interesan esos movimientos reaccionarios. Siempre seremos más los del sentido común que los que no tengan el sentido común. Y bueno, agradecerles también a este público que ha querido en esta tarde-noche acompañarnos en esta casa de este pueblo, que para nosotros es un honor que esta noche se haya convertido en una sala de ciencia. En este municipio, que somos Ciudad Ciencia, como bien saben ustedes, está la Fundación Canaria Orotava de la Ciencia, que durante más de 20 años ha tenido el apoyo institucional siempre y se han labrado un nombre a nivel de Canarias, nacional e internacional. Hoy tenemos aquí una representación de ellos también. A nosotros nos da un gran orgullo eso, de que no hablemos de rotondas, de puentes, autopistas continuamente, sino que hablemos de educación, de cultura, de formación y de ciencia. Son las apuestas que hay que hacer inadmisiblemente, porque al final es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras que vengan atrás. Un modelo de Canarias un poco mejor que el que hubo y un poco mejor que el que hay ahora también. Felicidades y muchas gracias a todos y a todas.